Tenemos nuestro primer invitado del día, César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, está con nosotros. A propósito, bueno, ya no de una reforma, sino del festival de reformas que tenemos sobre la mesa. Bienvenido, César. Un Buenos placer días, tenerte con buenos días. Percio, qué bueno estar por aquí hoy. Hay vistas públicas para la reforma fiscal o la modernización fiscal, como le ha llamado el ministro de Hacienda. ¿Tú crees que exista la posibilidad? El CONET ha hablado y la Asociación de Industria han hablado de diálogo para buscar solución. En el caso de la oposición, el principal partido de oposición, que es la Fuerza del Pueblo, ha dicho que rechaza muchas de las o todas las reformas porque entiende que no son necesarias, pero entiende del diálogo. El presidente ayer dijo, nosotros queremos que haya una discusión tripartita ahí en el Congreso y nosotros estamos en disposición de que hayan cambios en esta reforma. ¿Tú crees que hay posibilidades de que eso ocurra en ese Congreso? Yo creo que cuando hace poco más de 2 semanas el presidente Abinader presentó lo que es su proyecto de modernización fiscal, nuestra reacción inicial fue de prudencia y dijimos, mira, es un proyecto que tiene 53 páginas, que abarca muchos aspectos de nuestro sistema tributario, que amerita ponderarlo y digerirlo. Ahora bien, eso no era una sorpresa. Recordemos que en el año 2021 ya el gobierno había presentado para discusión un proyecto de reforma fiscal con aspiraciones muy distintas. Inicialmente en aquel momento se procuraba generar un 3.5% del PIB y luego en los ajustes eso llegó a sobre 2% del PIB. Ahora se presenta algo más moderado de un 1.5% del PIB. Sin embargo, nosotros, y si bien es cierto, coincidimos en el fundamento, en la lógica detrás de la reforma, no menos cierto entendemos que esto tiene que ser revisado a los fines de que no genere distorsiones en nuestro sistema. ¿A qué me refiero? Si se aspira a recaudar un 1.5% del PIB, nosotros tenemos una situación que es innegable y creo que los funcionarios del gobierno lo han planteado con mucha claridad en los medios. Anualmente en República Dominicana se proyectan ingresos, lo que entra al gobierno, de alrededor de un 16% del PIB, pero se proyectan gastos de un 19% del PIB. Entonces cuando empieza el año ya hay un déficit de un 3% del PIB. Y si tú le sumas la deuda con el Banco Central, es un déficit año tras año de un 5% del PIB. Nosotros lo que vemos es que si bien es cierto se necesitan recursos adicionales para balancear esta situación, no menos cierto es que el abordaje del mismo debe ser debidamente ponderado para los efectos colaterales que pueda generar. Pero en el 2021 dijiste que se ha planteado eso. ¿Hubo discusión durante estos 3 años con relación a esta reforma? Sí, ha habido digamos, consultas, en el caso nuestro, desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada, desde finales del año pasado hemos venido trabajando este tema. Y creo que no ha sido secreto porque el propio presidente Abinader en la campaña planteó varias veces que si ganaba las elecciones iba a proceder con una serie de reformas. Nosotros de manera proactiva hemos venido trabajando, hemos tenido diálogos con el gobierno, sin embargo de lo planteado entendemos hay muchísimo espacio de mejora de cara a lograr los objetivos que se quieren. ¿Cuáles son los puntos que más preocupan al CONEP? Hay varias cosas. La primera de ellas es que si bien es cierto las recaudaciones, cuánto, si yo amplío la base, si yo aumento la tasa, si yo introduzco nuevos impuestos, eso es una forma de tener más recursos. Ahora bien, nosotros no queremos soltar el tema de la eficientización y de la racionalización del gasto. ¿A qué me refiero con eficientización? De cada peso que la República Dominicana, imaginémonos que no hay reforma al día de hoy, de cada peso que la República Dominicana puede recaudar de INTEVIS o lo que a futuro sería IVA, apenas está recaudando 34 centavos. Eso no lo dice el CONEP, eso lo dice el Centro Interamericano de Administración Tributaria. 18 centavos de ese peso no lo recauda porque tienen algún régimen especial, pero 47 centavos no se perciben aquí en la recaudación por ineficiencia, por comercio ilícito, por competencia desleal, por informalidad. Entonces, si no atacamos el tema de la eficiencia, los recursos nunca van a ser suficientes. ¿Qué impacto tiene eso? Mira, la media de la región no es un 100%, no es que aspiramos a que mañana se recaude todo lo que se puede recaudar. La media en la región es 55 centavos por cada peso. Si nosotros al menos nos acercamos de 34 centavos a esos 55 que muchos países de la región están haciendo,
Eso representaría 200.000 millones de pesos. Entonces, el tema de eficientización tiene que estar presente más allá del discurso con acciones concretas que podamos todos impulsar de manera conjunta. Ese es un aspecto en el que estamos en la mejor disposición, porque muchas veces también dicen, bueno, los empresarios, si hay un tema de evasión o de informalidad, en gran parte se debe. No, aquí estamos poniendo sobre la mesa la voluntad de trabajar de manera conjunta en lograr un sistema más eficiente y más equilibrado. Por otra parte, yo creo que ha habido una mitificación del tema de los regímenes especiales. Y quiero ser responsable con esto. Del total del gasto tributario que existe en la República Dominicana, que lo refleja el presupuesto, es alrededor de un 4.6% del Producto Interno Bruto, sobre los 300.000 millones de pesos. Ahora bien, cuando tú lo desglosas y te pones a ver qué representa cada uno de estos regímenes, el sector zona franca, por ejemplo, que es el que más representa, es apenas un 11% del total del gasto tributario. Sin embargo, representa el 60% de nuestras exportaciones, 200.000 empleos. Cuando tú te pones a ver el sector turismo, es ínfima su participación. Si te pones a ver el tema de cine, eso no significa no toques los regímenes especiales, para nada. Entendemos que todos deben ser revisados, todos deben ser evaluados si todavía cumplen su rol. Sin embargo, eliminarlos completamente, sin medir los efectos que eso genera, puede tener otras consecuencias. Entonces, una discusión adicional a la deficientización es vamos a ponderar en su justa dimensión cada uno de estos regímenes. César, en el punto en que estamos, el gobierno ha presentado la reforma, la mandó al Congreso y ha dicho, bueno, vista pública y que se llegue allí. Pero todo el mundo está pidiendo diálogo. Incluso recuerdo que el CONE fue precisamente de las primeras que reaccionó diciendo que había que hacer un diálogo sobre el tema. ¿Cómo hacerlo ahora? ¿Cómo hacerlo para hacer esa reingeniería de lo que se ha planteado? Porque ciertamente hay un tema central aquí, el tema de la informalidad, el tema de la evasión. Porque si el gobierno lograra reducir la evasión, 200.000 más los 115.000 que dice que pudiera captar con lo que ha planteado, tendría 315.000. Posiblemente nos acercaríamos a corregir este 5% que ha planteado como déficit real de la economía entre el Banco Central y el déficit que tiene el presupuesto. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo sentarnos en la mesa? ¿A quién le corresponde encabezar la mesa? Bueno, definitivamente hay una propuesta que ha presentado el gobierno y ya el curso que ha seguido es depositarlo directamente en el Congreso. Nosotros atenderemos a los llamados y de hecho esta semana estaremos participando en la comisión que ha sido apoderada del conocimiento de este proyecto. Ese es un área. Ahora bien, definitivamente el diálogo con el gobierno debe continuar. Un diálogo abierto, un diálogo que sea receptivo, un diálogo constructivo que permita no solamente escuchar, sino también trabajar de manera conjunta y evaluar qué es lo que más nos conviene. Yo creo que al final del día, y hemos visto con mucha atención el planteamiento de la lógica detrás de las reformas que ha venido haciendo el gobierno, y tenemos pocos comentarios que hacerles, para no decir ninguno. Coincidimos plenamente en que el gobierno dominicano necesita más recursos, que estamos en unos niveles más bajos de gasto de capital, es decir, no hay recursos para invertir en obras. Coincidimos plenamente en el tema de la racionalización, que también estamos en la mejor disposición de acompañar para que vaya más allá de anuncios u hojas de Excel y se conviertan en realidades que realmente traigan ahorros a los recursos públicos. Ahora bien, al momento de identificar las fuentes alternas de dónde vendrían recursos adicionales, también estamos en la mejor disposición de evaluar, repensarnos no solamente desde la óptica de la República Dominicana, qué ocurre en otros países. Esta es una economía abierta, competimos con socios de todo el mundo, veamos qué ocurre fuera de aquí, veamos qué impacto eso ha tenido en la República Dominicana. Muchas veces se dice, la Estrategia Nacional de Desarrollo planteó un gran pacto fiscal. Quizás esa gran concertación en la que todos estemos de acuerdo es una utopía. Sin embargo, la única métrica que establecía la Estrategia Nacional de Desarrollo era cómo aumentábamos la presión tributaria en el tiempo, lo cual no ha ocurrido. Pero en la dinámica propia de nuestra economía, este modelo ha permitido crecimiento de manera inclusiva, ha permitido estabilidad política, ha permitido paz social. Entonces los ajustes que deben hacerle al mismo deben contar con la participación. En el caso de la... ¿Qué características debería tener un diálogo para que sea efectivo dentro de la posibilidad de que realmente se llegue a cambios relevantes en esta reforma?
Yo creo que la humildad de escuchar y poder ponderar que no siempre tenemos la razón, o que más allá de que si tenemos o no tenemos la razón, hay espacio para mejoras y eso podemos construirlo juntos. Yo creo que lo que ha hecho ayer el presidente Abinader, que en la semanal fue el primero que dijo sí, yo estoy de acuerdo en un diálogo. El presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado así lo han dicho. Yo creo que más que escucharnos, debemos tener la capacidad de trabajar de manera conjunta y entiendo que al menos desde el trabajo que hemos venido haciendo estamos en la mejor disposición de participar. En el caso de la eliminación de algunos incentivos, como en el caso de la ley de cine, como en el caso de las zonas francas y en el caso del turismo, ¿qué maneras se puede conseguir que estos sectores no sean tan afectados? ¿Y usted tienen alguna idea desde el CONET? Sí, y cada realidad es distinta. Y entiendo que a lo largo de esta semana también cada sector planteará su realidad, más allá de lo que representa, el peso que tiene en nuestra economía, en la inversión, en la generación de empleo, sino en medidas alternas que puedan de una forma u otra adecuar los regímenes bajo los cuales funcionan. Eso va a ocurrir. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos diciendo? En cada uno de ellos hay mucha oportunidad de mejora, pero definitivamente el impacto que esto tendrá en la recaudación no ocurrirá en el corto plazo. La mayoría de estos incentivos han sido otorgados a través de concesiones que permanecerán vigentes en el tiempo. Y precisamente en el respeto de los derechos adquiridos que el gobierno ha reiterado, podríamos ver a lo mejor a proyectos futuros algún tipo de retorno en 5 o en 10 años. ¿Pudiera hacerse un desmonte gradual y no suspenderlo de manera así de fuerza y porrazo? Cuando aplique un desmonte gradual podría ser una opción. Cuando aplique una transición hacia un modelo más adaptado a estos tiempos también debe serlo. Cuando se tenga que reconocer que algunos de estos incentivos han perdido razón de ser, porque ya realmente son una verdadera carga y están orientados a áreas que no deben ser las que están, también deben revisarse. Ningún incentivo, y también ahí hemos coincidido, tiene un carácter permanente. Los incentivos deben ser focalizados, orientados a un desarrollo o a generar las condiciones de competitividad que permitan que ese sector se desarrolle. Por eso, la decisión de simplemente eliminarlo, entendemos, debe ser la medida más drástica. Su adecuación, la transición, la gradualidad deben ser elementos que tengamos que ponderar. Con relación al consumo y a las propuestas de gravar ciertos productos de la canasta básica familiar, ¿cuál es la propuesta del CONEP? Bueno, creo que hace un momentito expliqué el tema delicado que tenemos con la falta de eficiencia recaudatoria en lo que tiene que ver con el ITEVI. Una de las razones por las que eso ocurre es precisamente la erosión en la base del ITEVI. Es decir, del total de los bienes y servicios en la República Dominicana que podrían ser gravados, apenas la mitad lo están. Y por eso el 40% del total del gasto tributario son bienes y servicios exentos a personas físicas. Esto es una discusión bastante incómoda. Y por eso aquí el detalle y el cuidado debe ser cómo se protegen a los sectores con menos capacidad adquisitiva a través de subsidios o apoyos focalizados que le permitan variar esta situación. De igual forma, por ejemplo, el gobierno ha hecho anuncios de ajustes de salario y el gobierno puede decidir y determinar qué ajustes hace desde la nómina pública y qué tamaño tiene la nómina pública y cuántos ajustes se hacen. Ahora bien, recordemos que los ajustes en el sector privado deben ser parte, primero, de una discusión tripartita en el Consejo de Salario y segundo, dependerán también mucho de la capacidad que tengan las empresas en las condiciones que se generen en nuestra economía. Entonces, por eso todos estos elementos deben ser considerados y no simplemente un abordaje de eliminar y continuar. César, tengo aquí a Coprovi, que tiene que ver con la vivienda de bajo costo, a dos zonas, que es zona franca. Las aseguradoras, que también dicen que serían seriamente afectadas por el sector. La Asociación de Industria y el CONEP, que ha hecho las observaciones, entre otras cosas, la gente del cine y todo. Pues salió también la Asociación de Fideicomisos. Y la Asociación de Fideicomisos, que Laura mencionaba esta mañana en una comunicación que sacó ahí también.
vamos a pensar en un procedimiento que le permita generar un diálogo productivo, es decir, que haga razonable la conversación. Porque dicen que en economía ninguna verdad es tan absoluta que el otro no tenga razón. En términos de modelo económico todo eso es posible. ¿Cómo se puede estructurar ese diálogo entre el gobierno y el sector privado que pueda, digamos, todas estas inquietudes de estos sectores, para no hacer un diálogo anárquico, se pueda conversar razonablemente? Dejar lo que es razonable, modificar lo que no es factible, porque obviamente el país tiene objetivos, y yo decía esta mañana que el presidente tiene para el 2036 un plan de duplicar el Producto Bruto Interno. Es decir, que deberíamos empujar en esa dirección. Al día de hoy, el CONEP está conformado por 76 asociaciones, directamente por 85 empresas, pero indirectamente son más de 60.000 empresas. De todo el país, de todos los sectores, de todos los tamaños. Todos los sectores que han mencionado forman parte de la base del CONEP. Nosotros precisamente en el día de hoy tenemos de nuevo un pleno de alineación y consulta que permita ir identificando y priorizando puntos de interés común. ¿A qué me refiero? A los principios fundamentales que debe seguir este proceso, al margen de que cuando tú bajas al nivel sectorial, pues cada realidad es distinta y cada transición es distinta, o el nivel de madurez que tiene un sector es distinto. Pero entendemos que aquí hay puntos de interés común que se pueden identificar y que así como se está haciendo este diálogo desde el sector privado de manera constructiva y con la mejor voluntad de continuar la conversación con el gobierno, también debe ampliarse a toda la sociedad y que todo el mundo plantee cuáles son los elementos y al final los puntos de interés común sean los que tengan más peso. Pero pudiera salir de ahí una comisión que represente estos intereses para juntarse con una comisión del gobierno y digamos, afinar un planteamiento que ya está hecho, porque el gobierno ha hecho un planteamiento. Yo creo que sí, y creo que en muchas ocasiones en esta gestión de gobierno ha habido oportunidades de diálogo. Ayer, como dije, lo repitió el presidente Abinader y nosotros tomamos esa palabra precisamente para reiterar nuestra voluntad de seguir conversando en un proceso que, si bien es cierto, en muchos países ha sido traumático, no menos cierto es que de una manera organizada y basado en principios fundamentales y en puntos de interés común, nos permitiría reducir el nivel de este trauma y poder avanzar juntos. César, ¿qué rol pudiera jugar el CONEP en esa dinámica? ¿Perdón? ¿Qué rol pudiera jugar el CONEP en esa dinámica? Nosotros precisamente, como dije, hemos procesado 137 propuestas de todos los sectores. Entendemos que hay realidades muy distintas. También hemos transmitido el mensaje de que seamos lo suficientemente autocríticos en revisarnos internamente, en no aferrarnos a posiciones radicales, sino más bien ponderar, mira, esto es lo que yo represento, esto es el marco que al día de hoy me ha permitido desarrollarme, pero a futuro yo estoy dispuesto o estoy consciente de que estas adecuaciones son posibles. Y en trabajar, en levantar de manera conjunta estas propuestas, en articular, en ceder cuando hay que ceder y en mantener para convencer, no para obligar cuando haya que hacerlo, pues hacerlo. Es un proceso de conversación y diría hasta de negociación visto de una forma más integral, porque también estamos en un ambiente cargado de temas que tienen que ver César, con la agenda nacional y todos se conectan. César, ha mencionado el gasto, el tema de relacionar el gasto. El gobierno lo primero que hizo fue justamente presentar un poco la parte conceptual, filosófica de la reforma, comenzando por el gasto. Incluso habló de fusionar educación con Hacienda con el Ministerio de Economía, educación con educación superior y eliminar varias instituciones. ¿Están ustedes de acuerdo con ese planteamiento o ustedes entienden que el gobierno aún pudiera hacer más en ese sentido? Yo creo que en la antesala de lo que fue la presentación de este proyecto de modernización fiscal, el gobierno puso sobre la mesa algunos de los elementos que efectivamente tenemos tiempo diciendo. El tema del gasto y la racionalización del gasto tiene muchos componentes. Nosotros tenemos un Estado que ha crecido mucho, diríamos que de manera desproporcionada. Y eso no solamente cuesta, sino que resta eficiencia. Cuando tú tienes duplicidad de instituciones, cuando tú tienes solapamientos, eso te resta mucha eficiencia y te cuesta dinero. Sí. El tema de educación es un muy buen ejemplo. Por eso hemos apoyado el anuncio que se ha hecho y lo que procuramos es que en la práctica puedan implementarse algunas de estos ajustes que repercutan positivamente. Otro tema es el tema eléctrico, y ustedes lo mencionaban esta mañana. Yo revisaba algunos documentos del CONEP de hace 12 años y tiempo hacia atrás,
y entre una de las prioridades era precisamente el déficit del sector. ¿Saben cuál era la diferencia? En aquel momento eran escandalosas pérdidas de 300 millones. El año pasado tuvimos 1.500 millones. Y si vemos la proyección de este año, podrían ser 2.000 millones. Entonces, hay temas estructurales que tienen que ser parte de la conversación y por eso respaldamos todas las medidas que vayan orientadas a subirle el nivel. Pero definitivamente esto conlleva un compromiso mucho mayor de poder ejecutar algunas de estas. Una de las reformas es la laboral, que fue sometida al Congreso. Ustedes tienen alguna, o sea, me refiero a los empresarios, a los patronos, los empresarios tienen algunos resquemores en torno, en el caso del desahucio, que no estuvo como consensuada con el empresario. ¿Cuáles son los temas que a ustedes más les preocupan de esa reforma laboral? Yo creo que lo que más me gusta de esta conversación que tengo con ustedes al día de hoy es que durante años hemos tenido la oportunidad de tenerla y siempre venían estas reformas y cuándo se determinan y yo les explicaba y ustedes hasta ponían en duda de que algún día ocurriera. Sí. En el caso específico del Código Laboral, los procesos que han procurado un código de 30 y pico de años, los esfuerzos para modernizarlo datan del 2013, son 11 años en diferentes espacios. Ahora más recientemente en el Consejo Consultivo de Trabajo, en esta gestión de gobierno, 3 años de trabajo, con avances importantes, tengo que reconocerlo. Sin embargo, nosotros entendemos que para una verdadera, integral y profunda modernización de nuestro marco normativo, hay temas que han quedado fuera de la discusión y que no ha habido inclusive... ¿Cómo cuáles? El tema de la cesantía. De la cesantía. Y yo quiero ser completamente responsable y transparente. ¿Por qué? Porque ha habido una evolución del planteamiento del sector empleador. Aquí no se está planteando eliminar la cesantía. Aquí se está planteando adecuar nuestro modelo. Y una de las modalidades, y se han planteado más de 10 diferentes opciones, una de ellas que contemplaba una limitación en el tiempo o en el salario base a para 5 su años. cálculo, a 6 años, a 7 años, el número que determinemos en el consenso, pero al menos con un techo cierto de cómo yo calculo, cómo doy certeza a ese pasivo que se va generando y respetando los derechos adquiridos. Pero en el otro, que era un límite al tope de salarios, los planteamientos que hicimos no afectaban ni siquiera al 1% del total de los trabajadores, como ahora, por ejemplo, se ha planteado para el ajuste del impuesto sobre la renta. Entonces entendemos que al diálogo le faltó. Se lo hicimos saber al ministro de Trabajo, que ha jugado un rol preponderante en este proceso. Ha sido un articulador, ha sido un facilitador, pero entendemos que hubo una premura innecesaria al nivel de cocción que estaba esta reforma y con todo lo otro que hay sobre la mesa, plantearla en el Congreso. Bueno, ¿habrá diálogo en ese contexto? Ojalá. Muchas gracias. Gracias, César. Señores, despedimos a César Dargán, vicepresidente ejecutivo del ICONEP. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.